Buenas noches, bienvenidos a Conexiones en este miércoles 28 de junio de 2017. Saludos cordiales a usted que nos acompaña como siempre a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, usted nos encuentra en el fanpage TVO Canal 23, en Luis Salgado también y en el Twitter. De esas dos formas nos puede sintonizar. De igual forma, si usted desea, puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces nos puede ver en cualquier país en el mundo. En el segundo segmento de Conexiones, como siempre, vamos a tener habilitados dos números de teléfonos, 2263-0023, 2264-9179, lo tiene en pantalla para que ustedes participen, si lo desean, con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. ¿Quiénes están con nosotros en nuestros estudios? Se los presento de inmediato. Son tres abogados de nuestro país. Está Javier Castro, él es el director del Departamento de Estudios Jurídicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Javier, buenas noches, bienvenido, un gusto. Buenas noches, William. Es un gusto estar de nuevo en tu programa. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y también un saludo a mis colegas acá en el panel. Perfecto. De igual forma está con nosotros en los estudios acá en San Salvador Carlos Mauricio Guzmán Segovia. Él es abogado, expresidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador. Carlos Mauricio, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, William. Un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo pues a los amigos televidentes que nos honran con su audiencia esta noche. Un saludo también a los colegas. Bueno, perfecto. De igual forma agradecemos a Edwin Brand, él es abogado de nuestro país, también que nos acompaña. Edwin, buenas noches, bienvenido primera vez con nosotros, igual que Carlos Mauricio, ¿no? Buenas noches, Edwin. Buenas noches, William. Efectivamente es la primera vez. Muchas gracias por la invitación a Conexiones y por la oportunidad de compartir algunas ideas contigo, con Carlos y con Javier durante la próxima hora. Bueno, perfecto. Son varios temas en agenda que vamos a tener este día. Vamos a estar hablando de elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República. Ustedes saben que justamente este día la Comisión Especial en la Asamblea Legislativa ha invitado a 12 aspirantes a la presidencia de Corte de Cuentas de la República. Asignaron más o menos 10, 15, a lo sumo 20 minutos quizás para poder hablar con cada uno de ellos y explorar el perfil de cada uno de estos aspirantes. 12 aspirantes en 2 horas o 3 horas. Es interesante, ¿no? Por el tiempo que tuvieron también y la profundidad o no que hicieron para poder conocer el perfil de estas personas. Hablaremos de la ley de extinción de dominio, un poco la controversia, la polémica que hay abierta en torno a todo este tema de la presunción de inocencia, pero también sobre si se debe intervenir los bienes de una persona cuando no ha sido condenada en juicio. De eso vamos a estar conversando y desde luego de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, que es un tema que está pendiente de discusión en la Asamblea Legislativa. Ustedes recordarán que el próximo año terminan prácticamente los 4 magistrados de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De eso estaremos hablando. Antes de iniciar y entrar al fondo, quiero recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos. Hay una promoción muy especial que corre a partir del 30 de junio al 2 de julio. Lo vamos a mostrar en el full pantalla en unos segunditos, pero es una promoción, por ejemplo, si usted quiere la primera prenda va a recibir el 20% de descuento y si obtiene la segunda es el 30%. Esto es en ropa y calzado. Vamos a ver si la tenemos ahora sí. Ese es el full pantalla de la promoción de Almacenes Bomba. Reiteramos, del 30 de junio al 2 de julio. La primera prenda 20% de descuento y la segunda el 30%. Bien, dicho esto, entramos a los temas a consideración. Me gustaría comenzar contigo, Javier. A ver, el tema de elección de magistrados a Corte de Cuentas de la República. Decíamos, este día 12 aspirantes han pasado por Asamblea Legislativa, por la Comisión Especial y han sido escuchados. Pero bueno, ahí hay 2 situaciones que me parece interesante evaluar y es en términos de el fondo y la forma. La forma que, bueno, obviamente todo está vinculado, ¿no? Porque tiene que ver el tiempo que se les ha asignado a los candidatos, pero también la parte de si se está entrando al fondo o no. Tus primeras consideraciones, por favor. Bueno, primero señalar que la Corte de Cuentas de la República es una institución clave dentro de la institucionalidad del país, pues le corresponde justamente cuidar porque haya un buen uso de los recursos del Estado. Tiene un rol de fiscalizar la ejecución del presupuesto y cómo se están disponiendo de los fondos estatales. Entonces, desempeña una función muy importante y una función importante para nuestro país, puesto que por una parte, cuando tenemos una situación financiera bastante crítica, los recursos del Estado son escasos, eso obliga con mucha más razón de que haya un control muy estricto
del uso de los fondos públicos. Pero el problema que hemos tenido es que ha sido una Corte de Cuentas de la República que históricamente ha sido ineficaz y ha carecido de independencia por distintas razones, pero principalmente porque sus elecciones de los magistrados se han realizado bajo criterios político-partidarios y eso es lo que no ha permitido que la institución funcione como debe ser. Y es por ello que desde FUSAES hemos hecho planteamientos de una serie de reformas que deberían implementarse en la Corte de Cuentas. Y ahora que estamos en el proceso de elección de los magistrados de la Corte de Cuentas por el nuevo periodo, Sí. hay que mencionar que, bueno, esa elección tendrá que hacerse pronto, porque ya en julio terminan en funciones los actuales magistrados. Y hay que señalar varias cosas, William. Por una parte, el respeto que se debe tener a la jurisprudencia constitucional, porque ya recordemos que ya han habido varias declaratorias de inconstitucionalidad, porque la elección que se ha hecho en la Asamblea Legislativa no cumple lo que establece nuestra Constitución. O sea, pero esto ha ocurrido, claro, desde la sentencia de Sala de lo Con la actual Constitucional, Sala ¿no? de lo- Que se les ha corregido la plana entonces en el proceso de elección, ¿no? Exacto, que se han declarado ya 4 veces inconstitucionalidades Claro. de decretos de elección de magistrados de la Corte de Cuentas. Y algo que hemos pedido, William, es que precisamente estos procesos de elección se hagan con la máxima transparencia, que debe acreditarse justamente la idoneidad. Y hemos visto lo que ha acontecido en la Asamblea Legislativa con el proceso de estas 36 personas que se han inscrito como candidatos. Ahora tú decías, han habido 12, en la jornada pasada hubieron 24, y realmente son entrevistas express que no permiten profundizar sobre la trayectoria y la experiencia que tienen los candidatos. Porque lo que la Asamblea Legislativa está llamada a hacer es asegurarse que lleguen las mejores personas y Sí. que lleguen personas independientes, pero me parece Perfecto. que con esas 4 preguntas simples en abstracto, no revisando la hoja de vida Sí. del candidato o su trayectoria, por ejemplo, los que se quieren reelegir, habría que ver el trabajo que se está haciendo al interno. Perfecto. Edwin, ¿cuáles son tus consideraciones sobre este proceso? Yo creo, William, que el proceso presenta varias deficiencias y creo que hay varios aspectos en los que pudiera mejorarse. Pero para que no se pueda clasificar como una especie de exquisitez académica utópica, yo creo que lo definiría básicamente en 2 partes esenciales que sin duda hay que modificar. Lo primero es el perfil de los candidatos que actualmente están aspirando a magistrados de Corte de Cuentas de la República. En primer lugar, tenés que demostrar una independencia para estos candidatos. Independencia no solo es comprobar que no está afiliado directamente a un partido político, sino además, creería yo, que no tiene ninguna cercanía comprobada, notoria, de tener cercanía con algún partido político. No necesariamente que esté afiliado, sino que tenga una cercanía comprobada y notoria. Ahora, entonces esto supondría, Edwin, en todo caso, tener un proceso muy riguroso, ¿no? Que no solo pasa por el tema de esa entrevista, digo, porque la entrevista finalmente puede ser de 1, de 2, 3 horas, pero el asunto es hasta qué punto también puede haber o no hay, procedimientos que tengan que ver con investigación del perfil profesional, ético, moral de esta persona. Justo ese era el segundo punto. En segundo término, yo creo que el problema es el procedimiento. Porque podemos observar en el proceso que hemos visto en la Asamblea Legislativa actual y en los anteriores, que el tiempo que tiene la Asamblea Legislativa para elegir a los candidatos no es suficiente para poder examinar a detalle el perfil de cada uno y la idoneidad y las competencias de cada uno de los candidatos. La Asamblea Legislativa, a través de la comisión que va a emitir el dictamen de nombramiento, no está realizando un verdadero proceso de auscultación de los perfiles de los candidatos. Esto se realiza en todos los países del mundo, en Estados Unidos se le conoce como background check, y es necesario precisamente por la investidura que estas personas van a detentar. Lo que sucede en la comisión de nombramiento, en la comisión que está ahorita en la Asamblea Legislativa, es sumamente importante, porque este será el último filtro que los candidatos deberán atravesar. Lo que no se pregunte en la comisión, lo que no se vea en la comisión, lo que no se tome en cuenta en la comisión, es muy difícil que en el Pleno, por la misma lógica que tienen estos entes colegiados, pueda salir a la luz. Entonces, es la comisión que está haciendo el nombramiento, que está estudiando los perfiles de estos candidatos, la que deberá hacer las preguntas adecuadas,
no solamente un checklist de los requisitos constitucionales o unas preguntas pársicas, entrevistas de 10 minutos, pársicas e indignantes, como lo hemos visto hasta ahora, sino que además yo creo que la comisión deberá construir elementos sustantivos que les permitan determinar la competencia y la idoneidad de cada uno de los candidatos. Sí, Carlos Mauricio, sin tener una bola de cristal, un poco uno puede pensar, bueno, estamos en un escenario, en la repetición de un escenario en la Asamblea Legislativa, anticipando lo que pueda ocurrir, digamos, más adelante entonces, en donde al final de cuentas volver un poco al mismo círculo, ¿no?, que se está volviendo bastante vicioso. Entonces va un ciudadano a Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, y entonces comienza a objetar porque hay procedimientos viciados y que obviamente dan con el traste cualquier elección. Sin tener una bola de cristal, insisto, ¿es posible anticipar que se pueden estar cometiendo errores o no? Bueno, comenzaría diciendo precisamente de que esta elección, precisamente en la que estamos hablando, de la Corte Suprema, perdón, el Corte de Cuentas, ha sido una de las elecciones de funcionarios de segundo grado que mayormente ha sido retada constitucionalmente. Ya Javier adelantaba, en 4 ocasiones anteriores, claro, se ha declarado inconstitucional el nombramiento, y es que la Corte Suprema, perdón, la Corte de Cuentas ha estado secuestrada por la partidocracia, y es la razón principal por la cual duro el término, pero no hay otro para es que tenemos que ser muy francos, ¿verdad? Ha sido así, ¿verdad? Recordemos, pues, en tiempos anteriores, pues prácticamente había un partido político que prácticamente tenía asegurada la presidencia o la dirección, digamos, de esa institución. Y fue, sino hasta que esta Sala de lo Constitucional empezó a evaluar la constitucionalidad de esos nombramientos, en que empezamos a ver cambios en esto, que han ido paulatinamente mejorando. Sin embargo, todavía no vemos que suficientemente haya sido una elección idónea, correcta, como quisiéramos, o ideal, como quisiéramos sucediera, no solo para esta institución, sino que para otras también de igual relevancia. Entonces, cuando me dices, sin tener una bola de cristal, podría casi anticipar hasta este momento, digamos, se están cumpliendo las formas, pero lo que estamos viendo con estas entrevistas que duran 10 minutos, si bien es cierto, la entrevista es una de tantas eslabones que deben de cumplirse, esto para nada es un presagio, un buen presagio de lo que pueda salir ahí. Más bien pareciera que simplemente se está queriendo cumplir un requisito más, y pareciera como que si hubiese un acuerdo, pues, ¿verdad? Sí. Ahora bien, Javier, hay magistrados de Corte de Cuentas de este momento que fueron electos para 6 meses nada más, ¿no? Y hubo un poco de expectativas. También hubo gente que decía, bueno, en 6 meses estos magistrados que han sido electos tampoco tendrán mucho tiempo para poder demostrar si efectivamente pueden meterle algún pequeño giro en 6 meses a Corte de Cuentas de la República. Pero ¿cuál podría ser la evaluación de esto que hubo? Porque hasta hoy, ¿o qué es lo que hemos tenido? Simplemente la continuidad en términos de actuación, digo, de Corte de Cuentas de la República, lo que se ha hecho en el pasado. Realmente no se ha advertido un cambio notable y el giro que muchos hemos señalado que debe existir en la Corte de Cuentas. En efecto, bueno, hubo una iniciativa que la actual magistrada de la Corte de Cuentas planteó de que se iba a realizar de una unidad contra la corrupción. ¿La magistrada Cruz? Sí. Sí. Pero lamentablemente no se vio que esa iniciativa tuviera el apoyo de la Corte de Cuentas. Entonces yo creo que iniciativas de esa naturaleza deberían impulsarse, pero no veo cambios drásticos o un giro de timón en cuanto al funcionamiento de la Corte de Cuentas. Y precisamente ahora de que los 3 magistrados se quieren reelegir, lo permite la Constitución, creo que en esos procesos debería ser más rigurosa la Asamblea Legislativa, porque ya es algo en el sentido de que han estado en la institución. Entonces habría que evaluar de forma pormenorizada y con mucho detalle el trabajo desempeñado en la Corte de Cuentas de la República. Eso creo que es un tema... Eso facilitaría de alguna forma, ¿no? Claro. Digo, porque ya se puede juzgar sobre la base de un trabajo. Definitivamente, hay un trabajo realizado. Claro. Entonces, sobre esa base debería de examinarse el perfil y la idoneidad de estas personas. Pero no se ha hecho tampoco, sino que hemos visto, como se decía, 4 preguntas simples que no ahondan en la trayectoria del candidato y permiten realizar una entrevista a profundidad. Entonces, eso vemos
que, como decía anteriormente Carlos Mauricio, pareciera que lo que se quiere es cumplir el trámite. Pero así como ve el proceso, preocupa de que de nuevo no se vaya a cumplir con los estándares de la jurisprudencia constitucional. Ahora, esto pasa, Edwin, por 43 votos, o sea, también hay esa posibilidad, y quienes eligen son los políticos. Siempre hay un poco de inquietud sobre estos temas porque dicen, bueno, ¿cómo evitar que no se pueda politizar partidariamente este tipo de discusiones si finalmente son los legisladores los que deciden? Y son los partidos políticos, desde luego. Claro. Bueno, desde luego que la designación de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República es un proceso político, siempre contendrá un componente político en esencia. Y siempre conllevará además un sesgo político en la elección. Lo importante y el punto importante es elevar el nivel de ese sesgo político que se pueda encauzar. Por ejemplo, yo no veo mal que un grupo político pueda tener afinidad o simpatía con X o Y candidato en cuanto a la forma en la que éste interprete cómo se debe aplicar la legislación de cuentas, o cómo éste observe los principales problemas de la Corte de Cuentas o los problemas de los ciudadanos en el país. Si ese es el tipo de sesgo, es válido que lo tengan. A algunos puede que no nos guste, hay gente que es un corte más conservador, otros un corte más liberal, pero creo que es válido. Un ejemplo que creo que ejemplifica, que detalla bien esto que te estoy comentando, es cuando en Estados Unidos el presidente Bush, hijo, quiso nombrar a un magistrado de la Suprema Corte de Estados Unidos y propuso a una abogada de Texas, que era la abogada de los equipos de béisbol de la familia. Sí. Básicamente era la abogada de la familia Bush. Cuando él puso esto en el Congreso, los mismos congresistas republicanos le dijeron, hay un margen que tú tenés para poder mantener un sesgo político, pero te estás atravesando ese margen. Posteriormente, él designa al juez Samuel Alito, que es hoy por hoy magistrado, es hoy por hoy juez de la Suprema Corte en Estados Unidos, que es un juez tradicional, muy competente, y que en ese momento reunía todas las características necesarias para poder ser magistrado en la Corte Suprema de Estados Unidos. Creo que eso es la apuesta que nosotros debemos ir desarrollando. Ahora, me lleva a preguntarles un poco, Carlos Mauricio, si todo esto que estamos viendo pasa necesariamente por establecer reformas de ley, o simplemente lo que habría que establecer es con lo que ya se tiene, se pueden establecer suficientes y adecuados filtros para entonces tener a los mejores perfiles en esos puestos y desde luego entonces que se pueda cumplir el rol de la Corte de Cuentas como una institución contralora del Estado. Sí, desde luego. Ya en el pasado diferentes instituciones hemos sugerido que este tema de la Corte de Cuentas debe de ser revisado, digamos, ese proceso de elección. Incluso hemos sugerido algunas reformas constitucionales. Hace unos minutos tú decías, esta elección pasa por 43 votos. Creo que es la única que pasa por 43 votos de funcionarios de una categoría tal. Vea usted lo que sucede con la elección de magistrados de Corte Suprema. ¿Debería ser mayoría calificada? Debería de ser 56 votos, ¿no? Es así, debería ser una elección a través de ese mecanismo, y eso creo yo que podría ayudar un poco a evitar de que se tenga esa tentación de que 2 o 3 partidos políticos simplemente se pongan de acuerdo rápidamente para poder nombrar a un número de magistrados de la Corte de Cuentas. Ahora, mayoría calificada supondría una reforma constitucional y después ratificación de una siguiente legislatura. No es bastante engorroso. Hoy por hoy tiene que hacerse tal cual está, o sea. Por supuesto, tiene que hacerse tal cual está, pero si tuviésemos la oportunidad de sugerir pues esas reformas, pues creo que esa debería de ser una. Perfecto, nos quedamos en el punto porque sí me indican que tenemos que hacer ya una primera pausa comercial. Nos vamos a ir al corte. Les recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con una promoción especial que corre del 30 de junio al 2 de julio. Si usted obtiene la primera prenda, el 20% de descuento. Si lleva la segunda, pues estará recibiendo el 30%. Vamos a una pausa. Les recuerdo a ustedes, tendremos habilitados 2 números de teléfonos. Cuando regresemos, 2263-0023, 2264-9179. Vamos a la pausa, regresamos. Mi nombre es Mari Portillo. Pertenezco al Team Aves. Comencé hace 3 años porque quería cambiar mi estilo de vida. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que se animen a correr. Para mí ha sido una experiencia muy bonita pertenecer a este team
que nos motiva a ser cada día mejores atletas, mejores personas, a tener un estilo de vida diferente. A pesar de que tengo poco tiempo de haber comenzado, he podido sobresalir en algunas carreras, gracias a Aves, al apoyo que nos dan, nos brindan nutrición. Para mí, correr ha sido cambiarme la vida, porque uno se siente más vivo, más motivado, y la verdad es una experiencia muy bonita. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que lo hagan y van a ver la diferencia. Bien, a esta hora de la noche tenemos habilitados dos números de teléfono, estarán apareciendo ahí en pantalla: 2263-0023, 2264-9179. Tomen nota, si ustedes desean pueden participar con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Está con nosotros en nuestros estudios, acá en San Salvador, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Jurídicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. También Carlos Mauricio Guzmán Segovia, abogado y expresidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, y Edwin Brand, abogado de nuestro país. Bueno, no sé si, porque me interesa que pasemos al otro tema que tiene que ver con extinción de dominio. Para concluir sobre, Javier, para concluir sobre el tema de elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República. Decíamos, bueno, reforma constitucional, esto tendría que pasar por una reforma entonces de la actual legislatura y luego regresar con la siguiente, ¿no? Para que eso pase por ratificación para mayoría calificada. Pero bueno, con lo que tenemos, el tema es cómo podemos aterrizar para que esto pueda... Bueno, creo que llegar a buen puerto. Dentro del mediano plazo hay que trabajar en las reformas constitucionales para que la elección se haga con mayoría calificada, y por otra parte para que se dé también la separación de funciones en la Corte de Cuentas, en el sentido de que tengamos una entidad que se encargue de la fiscalización, que sería la Contraloría, y luego la etapa jurisdiccional que esté en el Tribunal de Cuentas. Y de esa forma hacer esa separación, y no como está actualmente, de que están en la misma institución las dos facultades. Y por otro lado, creo que el llamado es primero que se respete la jurisprudencia constitucional en materia de elección de funcionarios de segundo grado,
para que no se vaya a exponer a inconstitucionalidades la elección. Y por otro lado, también que es fundamental que la Corte de Cuentas se sume al esfuerzo que otras instituciones ya están haciendo alrededor del tema de transparencia y lucha contra la corrupción, como es la misma Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información y Probidad. Las grandes ausentes son la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética Gubernamental. Bien, hemos cursado en el Twitter, exclusivamente con el Twitter, hay que remarcar eso, una encuesta bastante rápida, la tenemos por allá. La pregunta puntual es cuánto confía en el proceso de elección que está en desarrollo en la Corte de Cuentas de la República, que está en desarrollo en Asamblea Legislativa. Queríamos medir un poco el nivel de confianza, ¿no? La encuesta todavía está en curso, pero bueno, decíamos mucho, poco o nada, y lo que tenemos es el resultado. Nada dice el 87% de la población que ha participado, un segmento significativo, digamos, poco el 11% y mucho únicamente el 2%. Pero bueno, digamos, insistir es en Twitter bastante limitado, pero es una muestra, ¿no?, la que tenemos. Me gustaría saber, Edwin, o bueno, algún comentario sobre esto. Bueno, yo creo que esa es una percepción que, aunque la muestra es pequeña, es una percepción generalizada en la población. Los ciudadanos tienen la impresión que los procesos de selección de funcionarios de segundo grado, como la elección de los magistrados de Corte de Cuentas, se están traduciendo a poner a uno de los tuyos a cambio de poner a uno de los míos. Porque cuando observamos que los diputados realizan unas entrevistas tan cortas, nos diera la impresión que está sucediendo algo más en este proceso. Hay algunos diputados, incluso actualmente en la Asamblea Legislativa, que ya han denunciado este tipo de situaciones. Y yo creo que es importante que los ciudadanos nos involucremos en estos procesos de elección y que los medios de comunicación generen espacios como el que tú has propiciado el día de hoy, porque en la medida en la que haya más involucramiento, el proceso estará obligado a ser más transparente y más democrático. Claro, a ver, Carlos Mauricio, no sé, ¿alguna opinión? Brevemente, quizás mencionar, yo creo que esta es la responsabilidad que tienen precisamente los diputados de hacer bien su trabajo, de poder desarrollar procesos de elección de funcionarios de segundo grado, ya olvidándonos y apartándonos de cómo se hacía en el pasado. Tienen la enorme responsabilidad y también está en sus manos ahora que esa percepción que ahora estamos viendo en la ciudadanía empiece a cambiar favorablemente, en donde los ciudadanos podamos entonces darles ese voto de confianza y que ellos pues puedan hacer estos procesos de elección de una forma más transparente, más idónea, alejándonos, como dije, de situaciones del pasado. Bueno, interesante, Javier, porque finalmente al fondo de todo esto lo que está es el tema de transparencia y cómo evitar la corrupción, ¿no? O sea, en esencia es eso, o sea, teniendo una buena institución controladora del Estado, muchos nos ahorraríamos. Incluso, y ese a modo de pregunta también al final es, digo, porque se habla mucho de la necesidad o no de una CICIG o CICIES en El Salvador. Y en tanto no funcionan algunas instituciones o dejan mucho que desear, entonces parece que se está volviendo mucho más indispensable entrar a esa discusión. ¿Una CICIES le viene bien a este país? Mira, yo creo que cuando uno ve la experiencia de lo que ha sucedido en Guatemala, es una institución internacional que ha venido a fortalecer de alguna forma la institucionalidad local, como es el Ministerio Público en Guatemala, y de alguna forma ha funcionado. Y hemos visto casos muy sonados que se han resuelto con el apoyo de la CICIG. Ahora, en el caso de El Salvador vimos de que no existe voluntad política para poder crear un mecanismo de esta naturaleza. Y entonces, al no haber voluntad política y principalmente del órgano ejecutivo, difícilmente se puede concretar una ayuda de esta naturaleza, un convenio de esta naturaleza, porque al final, en el caso de Guatemala, es un convenio con Naciones Unidas. Claro. Pero creo que lo que se puede hacer es, sí, en efecto, fortalecer a la Fiscalía General de la República. Y en ello creo que tanto la cooperación internacional o así como el fortalecimiento que se le pueda dar a la Fiscalía, creo que puede ser importante. Entonces, definitivamente que instituciones y mecanismos como la CICIG también hay que ver que son temporales, ¿verdad? Y no debemos olvidar que hay un trabajo de fortalecimiento de instituciones. Entonces yo creo que ya que no hay voluntad, entonces trabajemos en fortalecer las instituciones y vemos cómo a la Fiscalía se le puede dotar de herramientas y de los recursos también para que pueda hacer el trabajo requerido y ver de una forma cómo
una instancia similar pueda apoyar el trabajo que hace la Fiscalía General de la República. Bueno, no sé si tenían algo más que agregar ustedes sobre el tema, porque me interesa que hablemos de ley de extinción de dominio. Carlos Mauricio, hablemos un poco sobre la extinción de dominio, porque bueno, es el tema que está en agenda en este momento también. El fiscal general de la República ha tenido que ir a la Asamblea Legislativa, ¿no? Ha sido citado para explicar sobre ese punto, y él, en la cuenta de Twitter, por ejemplo, estuvieron subiendo algunos mensajes, que fue lo que él dio ante la comisión, y decía el fiscal general Douglas Meléndez que no es posible que se reforme la ley y le tengamos que pedir permiso, decía él, a pandilleros o criminales para ir tras sus bienes. Además mencionaba, esto es un entrecomillado, dice, la reforma a la ley de extinción de dominio podría entrar en conflicto con leyes y tratados que hemos suscrito con organismos internacionales. En esencia, el fiscal general de la República no está de acuerdo, pero hay toda una discusión abierta y tiene que ver sobre el tema de si se puede proceder con la ley de extinción de dominio en un caso particular donde una persona no ha sido condenada todavía. ¿Tu opinión? Bueno, sí, en efecto, quizás decir pues que efectivamente la ley de extinción de dominio es una ley que fue promulgada ya en noviembre del año 2013, ¿bajo qué contexto? Llamémosle así. Recordemos que se dio bajo el contexto de una ayuda que venía precisamente de Estados Unidos a El Salvador relacionado con el Fomilenio. Y recordemos que de alguna forma, no quiero decir que se presionó, pero vaya, de alguna manera se insistió que el país debía de dar ese paso de poder tener leyes como este tipo de la ley de extinción de dominio, reformar otras que tienen que ver con el tema de contra el lavado de dinero, porque El Salvador estaba rezagado en la región respecto de sus otros países como Guatemala y Honduras, que tenían pues ya esa ley desde el año 2010 para el combate del crimen, precisamente. Ahora, la ley pasó por unanimidad en la Asamblea Legislativa, ¿no? Correcto, exactamente. Entonces, si bien es cierto, es una figura, una herramienta eficaz para el combate del crimen organizado, sobre todo, debemos decir que acá en El Salvador, si bien es nueva, en otros países no lo es, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos como en México, por ejemplo, que incluso hay leyes federales o leyes estatales al combate de esto, en Honduras, Guatemala, como hemos mencionado, en Colombia, que quizás ha sido de los países latinoamericanos, quizás el precursor de este tipo de leyes, ya hay un camino recorrido. Y ante esas experiencias uno puede decir, bueno, ¿qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en estos países cuando se promulgó esta ley? Y efectivamente, este tipo de leyes siempre uno está tentado de decir, bueno, esto es inconstitucional de entrada. Porque lo que se está tocando aquí es el derecho a la propiedad de una persona. Y en principio, ¿verdad? Pudiéramos decir, bueno, si bien es cierto, hay algunas disposiciones de esa ley, y entiendo que en este momento, no solo a nivel de la Asamblea Legislativa, se está haciendo o pretendiendo hacer una revisión de la misma, sino que también ya el órgano judicial ha recibido a través de la Sala de lo Constitucional al menos 3 demandas que tratan de evaluar la constitucionalidad o no de esta ley. Todavía no hay pronunciamiento. Todavía no hay pronunciamiento, pero sí entiendo de que ya al menos una de estas demandas ya está en una etapa bastante avanzada, o sea que podríamos tener en los próximos meses, digamos, o semanas, algún pronunciamiento de la sala al respecto. De acuerdo. Edwin, la parte, algunos decían, por ejemplo, y bueno, la semana pasada que analizábamos el tema también con otras personas, decían, bueno, que de repente quizás también lo de establecer una especie de prevención en estos procesos podría ser una forma, ¿no? Porque todo el asunto es que si una persona está siendo investigada, hasta dónde, y lo decía el fiscal, o sea, que él decía reformar ley de extinción de dominio facilitaría que los procesados traspasaran bienes que fueron adquiridos ilícitamente. Entonces, pero ese es el punto. Entonces, ¿cómo se puede evitar este tipo de cosas sin llegar hasta el otro extremo? ¿Es posible o no? Yo creo que hay algunos mecanismos que se pudieran desarrollar en una reforma de ley, por ejemplo, ya en la parte procedimental y de aplicación de la ley de extinción de dominio. Nosotros podemos ver el caso de un ciudadano que la Fiscalía, como la extinción de dominio es un proceso autónomo y desarrolla paralelamente el proceso penal, el proceso civil y por otra parte el proceso de extinción de dominio, la Fiscalía puede incautar o confiscar una empresa a un ciudadano a través de un proceso de extinción de dominio. Una empresa que al momento de la incautación cueste $5 millones. ¿Qué sucederá entonces si una vez transcurrido el proceso se determina que el ciudadano es inocente de lo que se le acusó en un principio? Y al momento de que el CONAP vuelva a entregarle la empresa a este ciudadano, la empresa ya no cueste 5 millones,
ahora cueste $500,000. ¿Quién resarcirá el daño de ese ciudadano? Porque actualmente la ley, tal como está a este día, no cuenta con ningún mecanismo que permita garantizar la incautación de los bienes. Entonces, podría, por ejemplo, el Estado rendir una fianza de $5 millones, porque ese es el valor de la empresa, para garantizar que ante una eventual derrota de la Fiscalía en un proceso, el ciudadano pueda ser resarcido de sus daños. Yo creo que esos son algunos mecanismos que se pueden desarrollar dentro de la ley para evitar, digamos, porque la finalidad de la ley es buena. La finalidad de la ley es evitar que los grupos de crimen organizado, delincuenciales de crimen organizado, darles un golpe a las finanzas, darles un golpe porque el poder económico lo fortalece para poder seguir desarrollando su actividad delictiva. Entonces creo que este tipo de reformas también permitirían de alguna manera proteger a los ciudadanos que de buena forma han adquirido sus bienes de forma lícita. Javier, ¿cuál es tu opinión? Bueno, déjame decirte, William, nosotros cuando se estaba elaborando el proyecto de ley de extinción de dominio, participamos en varias de las discusiones que hubo, también escribimos algunos estudios sobre el tema de la ley de extinción de dominio, y en primer lugar sí mencionar que es una herramienta eficaz para combatir el crimen organizado, definitivamente, y han habido experiencias en otros países en donde se puede advertir que ha funcionado. Está el caso de Colombia, está el caso de México, el caso de Perú, en donde esas experiencias sirvieron para el caso salvadoreño. Ahora, es importante manifestar que ahora que se está llevando a cabo una reforma, tampoco se trata de desmantelar y volver inefectiva la ley, pero sí creo que será muy relevante esta discusión a nivel constitucional que se está llevando en la sala de lo constitucional, para que venga a aclarar algunos de los conceptos que se han estado mencionando y dé certeza en cuanto a esta ley, porque esta ley, si bien es cierto, como decía, es importante para combatir el crimen organizado y tiene que ser una ley, como se dice, con dientes, pero también tiene que cuidar de que haya un debido equilibrio, que tampoco se vaya a abusar o mal utilizar una ley de esta naturaleza, porque puede tener consecuencias también muy serias. Entonces, hay que cuidar el debido equilibrio en el sentido de que sea una ley efectiva, pero tampoco que sea una ley que se preste a abusos, ¿verdad? Entonces, es un tema importante. ¿Cuál podría ser la figura más adecuada, digamos? Establecer entonces esta forma de una nota preventiva, no sé, a través de qué institución, si será CNR. Yo creo que pueden buscarse. ¿Cuál pueden ser las instituciones que entre y diga? Sí, porque el tema es, por ejemplo, si esta persona está siendo investigada y de repente puede resultar condenada, pero mientras tanto tiene propiedades. Y el asunto es cómo evitar entonces que efectivamente terminen transfiriéndolas o vendiéndolas, ¿ya? En efecto, la ley ya prevé, digamos, y le da la facultad, en este caso al fiscal general de la República, a la Fiscalía, le da las facultades precisamente para que adopte medidas cautelares. Y luego, la misma ley le remite a la ley de, a la ley de procedimientos civiles y mercantiles, a un catálogo precisamente de medidas cautelares. Y de las medidas cautelares uno puede ver desde el secuestro preventivo de los bienes, el embargo, la intervención judicial. Es decir, que hay una serie de medidas que se pueden adoptar como medidas cautelares y no necesariamente la intervención, que es lo que ha ocurrido en los últimos casos. Entonces yo creo que aquí debe de darse también una adecuada ponderación de la medida cautelar que se adopte para proteger pues estos bienes. Pero la ley también tiene otras cuestiones que deben de discutirse. Por ejemplo, las prescripciones, prácticamente son imprescriptibles, prácticamente esto. También la retroactividad que tiene pues esta ley. Entonces creo que hay una serie de cosas que deben de ser revisadas. Otros juristas también han advertido que esta ley es confiscatoria y que eso atenta pues contra el artículo 106 de la Constitución. Habrá que revisar si es esto. Lo cierto es que ante esa pretendida reforma que está siendo en este momento estudiada en la Asamblea Legislativa, yo concuerdo plenamente con lo que está diciendo el fiscal general. Eso no es conveniente. ¿Cómo es posible de que tengan que pedirle permiso a los mareros, a los narcotraficantes, a los corruptos para poder tener posesión de los bienes? Obviamente siempre se va a oponer quien pretenda que se le incaute sus bienes. Eso no es la reforma que uno esperaría. Debería de hacerse una reforma integral que analice todos estos aspectos que estamos diciendo o advirtiendo
y no una reforma parchada completamente como se pretende hasta este momento. Yo esperaría un trabajo más serio. Javier, cerramos contigo el segmento. No, igualmente, yo creo que esos elementos que ha mencionado Carlos Mauricio son precisamente los que están en la discusión jurídica, y creería de que por eso la sentencia que va a emitir la Sala de lo Constitucional va a ser muy importante para dar luz en todos estos temas y para dar certeza, ¿verdad? Igualmente, lo que menciona de la reforma de pedir permiso, tampoco se trata de volver inefectiva la ley, sino que una ley que funcione, pero que también respete otros derechos y que dé certeza. Entonces creo que esa discusión tiene que llevarse a cabo. En Colombia, donde esta ley es un ejemplo, también pasó procesos constitucionales. Inclusive generó reformas constitucionales para que funcionara bien, y tuvo una discusión de esa naturaleza, porque son leyes... Sí, es muy parecida esta normativa con la... De hecho, si no mal recuerdo, es no una copia, pero sí es una adaptación. De la del 2006 o de la del 96 de Colombia, es casi una copia. Sí. Bueno, perfecto, nos quedamos en ese punto, hacemos la última pausa comercial, regresamos con más, volvemos. Bien, estamos al cierre de conexiones, pero bueno, hemos habilitado siempre el teléfono porque parece que teníamos algún problema de carácter técnico para recibir las llamadas de ustedes. Siempre seguirán habilitados en los últimos 15 minutos que tenemos, 2263-0023, 2264-9179, por si desean hacer el comentario o la pregunta como siempre. Porque queremos avanzar en el tiempo, Javier, sobre todo porque viene también el otro tema, ¿no? Elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia en el tema de la Sala de lo Constitucional, que estos terminan ejercicio en 2018, ¿no? Entonces, quisiéramos una opinión sobre esto, pero bueno, hoy se me dice que tenemos a un televidente con nosotros en la línea, ojalá que logremos avanzar con el tiempo. Buenas noches, la recomendación de siempre, si le baja usted el volumen a su televisor y nos dice entonces de dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches. Sí, estamos al aire, díganos. Sí, hablo de San Rafael Oriente. Díganos. Fíjese que en cuanto al tema de traer gente internacional, aquí sería bueno, porque el problema son las amistades y los compadrazgos. El hecho de que la ley de extinción de dominio dicen que es inconstitucional, eso no es correcto. El problema es que la ley afecta al crimen y hay abogados que se prestan a estar luchando para favorecer a quien hace fondos de manera indebida. Un ejemplo, cuando un funcionario defrauda 100 millones de dólares y tiene una herencia que le ha quedado de 80 millones, pues eso que le quiten. Entonces, y que los delitos de defraudación no prescriban. Sí. Entonces la ley está buena. El problema es que cuando afecta a personas, todo el mundo, ¿quién va a decir que es culpable? Todos son inocentes. Entonces, la ley está bueno que la apliquen, porque de esa forma los funcionarios corruptos van a tener temor de agarrar el dinero que es del pueblo, que le cuesta al pueblo, que son los impuestos del pueblo. Entonces,
todo mundo, como ve que el pastel es sabroso, se quiere meter a las políticas para agarrar fondos que son del pueblo. Si usted ve ningún partido, todos son iguales. Entonces, una buena ley, o si no traer gente internacional que no va a tener amigos acá, sería bueno. Buenas noches. Perfecto, gracias a ustedes, buenas noches. No sé si tienen algo que aportar ustedes sobre esto, lo que decía el televidente, Javier. No, yo concuerdo de que esta ley es clave para afectarla y combatir al crimen organizado, y por eso es que decimos que tiene que existir una ley de esa naturaleza, que no hay que desmantelar la ley, sino que simplemente que sea una buena ley que sea respetuosa de los derechos, pero que se aplique como debe ser, pues, sin duda. Bueno, después quizás comentan ustedes, porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, la recomendación de siempre, si le baja volumen al televisor y nos escucha por el auricular. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, le llamo de San Salvador. Sí, díganos, le escuchamos. Yo solo le quería hacer una pregunta a los tres panelistas. Sí. Lo primero tendría que hacerse reformar la Constitución, en la cual para elegir los diputados solo se requieren cosas mínimas de ser honradez, de ser mayor de 18 años y todo eso. Pero para mí tendrían que tener un perfil cada diputado para poder generar leyes que beneficien al país. Y a mí me entristece cuando profesionales o panelistas dicen de que hay que dotar de dientes a las leyes y todo. Si las leyes están, ustedes como abogados lo saben, lo que pasa es que los funcionarios que las aplican no las aplican bien, porque en ese sentido de estarle dando dientes y de estar modificando leyes que están saliendo como que son buses llenos, de nada sirve que hagan ese tipo de leyes si no son aplicables a nuestra realidad. Quisiera oír a los panelistas qué opinan de eso. Claro, perfecto. Van a tener su tiempo ellos para escuchar, para poder exponer sus ideas. Tenemos a otro televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, nos dice, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, estamos al aire. Buenas noches, aquí de San Miguel. De San Miguel, tenemos un pequeño problema de audio, parece, no sé si tiene muy lejos el auricular. Lo que han expuesto ahí los panelistas al respecto me parece bien, pues, y lo mismo la opinión que acaba de vertir la persona anterior. Pues fíjese que con relación a la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas y de cualquier otro nivel de segundo grado, realmente eso aquí en nuestra sociedad no va a cambiar, porque políticamente los integrantes de la Asamblea Legislativa, cuando toca repartir o se avecinan los puestos de elección, empiezan a repartir el pastel, pues. Entonces el fondo de la elección siempre tiene ese matiz político, y institucionalmente no van a funcionar. Yo creo que hablaba uno de los panelistas con relación a la reforma constitucional, que quizás se debería de poner la pena de muerte con relación a los funcionarios públicos para poder frenar la corrupción, porque caso contrario cualquiera entra, pues cualquiera quiere participar, lo que decía el señor ahí, porque como es rica la cosa y apropiarse de los bienes del pueblo, entonces yo creo que reformando la Constitución con la pena de muerte exclusivamente para los funcionarios públicos, yo les aseguro que alguien pesaría 1.000.000 de veces para querer participar en una cuestión de esas. Bueno, perfecto. Le agradecemos a usted la participación. Creo que nos queda bastante claro. Bueno, Singapur, ¿o dónde es que hay pena de muerte? Bueno, en China, ¿no? Por corrupción, el tema de corrupción. Pero sí hay un país de los asiáticos, ¿no? Que tienen pena de muerte por corrupción. Pero bueno, la opinión de ustedes, no sé. Bueno, sí. Respecto a los dos comentarios últimos de los ciudadanos, lo que se recoge precisamente es esa ansia que hay en los ciudadanos de ver funcionarios probos en las instituciones. Uno de los comentarios es decir, bueno, el perfil del diputado, y eso lo podemos extrapolar pues para el resto de funcionarios de las distintas instituciones. Es precisamente el otro tema que vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese perfil de funcionario es el que quisiéramos ver todos, que sea un funcionario idóneo, capaz, honrado,
y que no solo sea el cumplimiento de esos requisitos mínimos que establece la Constitución. Ahora, lo que viene de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia también es un tema muy sensible, ¿no? Edwin, es decir, lo que tenemos por delante, porque bueno, las instituciones, Corte de Cuentas de la República, que es crucial también, y luego Corte Suprema de Justicia, ¿no? Bueno, sí, en el caso de la Corte Suprema de Justicia ya se avecina una elección para el próximo año. A partir de la reforma constitucional que surge como resultado de la firma de los acuerdos de paz, en El Salvador se instala un nuevo modelo de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema está compuesta por 15 magistrados que se renuevan parcialmente en una tercera parte cada 5 años. El proceso de elección inicia cuando la Federación de Abogados del Salvador, de Asociaciones de Abogados del Salvador, conocida como FEDAES, administra un proceso de elección en el cual participarán todos los abogados autorizados por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de la profesión. Competirán 28 candidatos, de los cuales 15 nombres, que sean los más votados, pasarán a la siguiente etapa, a la que se unirán 15 nombres más, que serán propuestos de manera directa por el Consejo Nacional de la Judicatura. El total, es decir, los 30 nombres, pasarán a la Asamblea Legislativa para que sea esta la que finalmente designe 10 magistrados, 5 en su calidad de propietarios y 5 suplentes. Para el año 2018, la renovación que nos toca, corresponden 4 magistrados para la Sala de lo Constitucional. Yo creo que esto es uno de los elementos más importantes que todos tenemos que tener en mente cuando empezamos a analizar la próxima elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ahora, porque lo que tenemos, Javier, detrás de todo esto es un poco la experiencia que se ha tenido con la actual Sala de lo Constitucional, ¿no? Si algo creo yo que es poco objetable en términos de la sociedad es el nivel de independencia de alguna forma que tienen estos magistrados, que de alguna manera no se había tenido en el pasado, ¿no? Pero es como el antecedente que se tiene ahora sobre y digamos lo que significa en términos de peso para Asamblea Legislativa elegir personas con un perfil que pueda ser parecido, ¿no?, a lo que se tiene ahora. Sí, definitivamente que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia del próximo año es clave para nuestra vida en democracia. Prácticamente se está eligiendo una nueva Sala de lo Constitucional a 4 de los 5 magistrados y definitivamente que lo que esperamos los ciudadanos es que sea un proceso transparente en el que se privilegie la idoneidad y que se tenga en cuenta esa independencia que debe tener el juez de la Sala de lo Constitucional, el magistrado de la Sala de lo Constitucional. Eso ahora, es clave. Perdón, Javier, y es interesante porque las elecciones del próximo año de diputados, justamente es la próxima Asamblea Legislativa la que decide, ¿no?, es sobre esta elección. La asamblea que resulte electa en marzo, Así es, y que tome posesión el 1 de mayo del otro año es quien le va a corresponder hacer la elección de magistrados. Entonces, creemos que es importante que se tenga en cuenta de que por una parte tienen que ser magistrados independientes, que continúen con el legado que ha iniciado y que llevó a cabo la Sala de lo Constitucional actual, y mencionar que lo que no queremos que pase en este país es que se elija una Sala de lo Constitucional la cual se quiera controlar, ¿verdad? Una sala que se elija con criterios políticos, y hay que decir que han habido señalamientos y amenazas muy claras de querer controlar la Sala de lo Constitucional, lo cual sería muy delicado para nuestra misma democracia y pudiera haber un retroceso, lo cual sería lamentable, ¿verdad? Avances que se han dado, como el tema de acceso a la información, el tema de la protección de la libertad de expresión, el tema de las partidas secretas, el tema de la despartidización en las instituciones de control, son algunos de los cuales con una sala política se pudiera dar un retroceso que sería negativo para el país. Y hay que mencionar, para que el ciudadano, ahora que hay mucha más conciencia de la importancia de una sala de lo constitucional, tener presente que una sala de lo constitucional, una de las funciones que tiene es ponerle freno a los abusos de poder. Y por eso es importante. Y también permitir y defender los derechos fundamentales de las personas. Entonces, creo que está en juego mucho y esperamos que en las 3 etapas que se lleven a cabo, tanto de la Federación de Abogados del Salvador como el CNJ y luego la Asamblea Legislativa, que se elijan los magistrados con el perfil idóneo que desde luego conlleva el tema de la independencia y la honorabilidad. Ahora, en términos de amenazas sobre la institucionalidad, sobre todo el Estado de Derecho, ¿cuánto ha habido hasta hoy o no la ha habido? Pregunto porque, digamos, uno piensa en el término de lo que ha ocurrido alrededor de elección recientemente de los oficiales del Instituto de Acceso a la Información Pública, el caso del Consejo del Salario Mínimo, no sé, hasta dónde, ¿cómo estamos en ese nivel?
Carlos. Pues bueno, yo creo que sí, siempre ha existido esas amenazas, y son amenazas a veces muy reales, ¿no? De tratar de tomar, digamos, instituciones que son instituciones claves para el fortalecimiento del Estado de Derecho de nuestro país. Por eso es que nosotros señalamos la importancia que debe de revestir y que reviste precisamente esta elección de la Corte Suprema de Justicia que se avecina. Y por eso es que es una situación en donde no solo los abogados que estamos inmiscuidos en este proceso debe de importarnos, sino es una cuestión que debe de trascender también hacia la ciudadanía. A los ciudadanos debemos de tomar conciencia que este proceso no es un proceso de abogados exclusivamente, es un proceso que también es del interés y debe ser del interés de los ciudadanos, precisamente porque lo que pretendemos es que el Estado de Derecho de nuestro país cada vez se fortalezca más a través de tener instituciones completamente independientes, a través de que existan esos pesos y contrapesos que en todo Estado de Derecho deben de existir. Y por eso es que siempre pues hacemos ese llamado para que los ciudadanos se involucren en esto. ¿Y cómo un ciudadano que no es abogado puede involucrarse? Bueno, él está en deber de ir a acudir a votar, y a través de ese voto está también eligiendo indirectamente a los funcionarios de segundo grado con el voto que está dando. Por eso es que llama mucho la atención, y eso creo que es una tarea que debemos de tener y hacer todos cuando vemos resultados de encuestas para las elecciones de diputados del próximo año. Y hay un desencanto total de la ciudadanía con la clase política, y ya se presagia de que va a haber un abstencionismo alto, y eso no es conveniente para la democracia. Sí. Ahora bien, Edwin, ¿cómo se puede lograr el blindaje de una democracia? Digamos, ¿a qué instrumentos qué recurrir? Porque lo que decía Carlos Mauricio de alguna forma, bueno, en términos del activismo social en el país, es relativamente bajo, ¿no? No es lo mismo que tenemos en términos de respuesta a lo que ocurre en la sociedad en Guatemala, por ejemplo. No lo hemos visto en el país. Sí, yo creo que, bueno, lo primero para que funcione como corresponde el Estado de Derecho es el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas. Esto pasa por una exigencia como la que ha venido desarrollando FUSADE en las últimas semanas, de fomentar o de definir el perfil idóneo de los funcionarios, porque ya la misma Sala de lo Constitucional lo ha establecido en la jurisprudencia, que una buena designación de funcionarios se traduce en un adecuado uso o un adecuado manejo de las instituciones públicas. El primer elemento creo que es eso. Y en segundo lugar, pues estoy de acuerdo que los ciudadanos forman un papel importante. Concuerdo con Carlos en cuanto a que los ciudadanos y los medios de comunicación no nos debemos de aislar del desarrollo de estos temas, porque efectivamente, aunque la mayoría no puedan participar de manera directa, es importante que tengan claro que en el ejercicio del voto para sus representantes, indirectamente sí estarán eligiendo, en este caso, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional, a 4 miembros de ellos. Creo que la Sala, William, se ha convertido durante los últimos 8 años en el principal referente de defensa para nuestro sistema democrático. Hemos visto en la Sala sentencias de trascendencia histórica a través de las cuales se ha eliminado el transfugismo político, se ha eliminado la partida secreta, se ha permitido las candidaturas independientes, y los magistrados de la Sala de lo Constitucional, aunque no se asuman como protagonistas de la transición democrática del país, lo son. Bueno, para cerrar, en 2 palabras, Javier, se nos fue el tiempo, por favor, sobre esto. Okay. Que prevalezca el interés de los salvadoreños y que los salvadoreños tengamos presente que el tema de la elección de los magistrados es un tema de país, un tema que nos involucra a todos, y hay que monitorear tanto al CNJ como a la Asamblea Legislativa y la misma Federación de Abogados para que estén a la altura de las expectativas y elijan pensando en el país. Bueno, perfecto, se nos ha agotado el tiempo. Gracias, Javier, por estar con nosotros, muy gentil. Gracias, William. Ha sido un gusto. Bueno, perfecto. Gracias, Edwin. Bienvenido siempre. Gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Gracias, Carlos Mauricio. De igual forma, muchísimas gracias. Bien, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Nos vamos a ver mañana a las 8 de la noche. Estará con nosotros David Barahona, alcalde de Jiquilicos, para hablar un poco sobre el tema de desarrollo municipal, hablar también sobre el tema de la seguridad en la zona. El alcalde de Jiquilicos, David Barahona, también es el vicepresidente de la Corporación de Municipalidades Comures. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches. Que descanse.